Memorias Hispánicas. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en esta tercera entrega de Barbaridades Históricas, creo que la más interesante hasta ahora, veremos gilipolleces históricas que me han escrito o que he visto por internet relacionadas con Cataluña, como si fue un condado de Aragón o si existió el Principado de Cataluña, además de discutir sobre cuándo nace España y ver insultos que recibo. Si eres nuevo en el programa y quieres más contenido relacionado con la historia de España, asegúrate de suscribirte al canal de YouTube o a los dos podcasts y dale a la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y puedes convertirte en mecenas en Patreon y ayudarme a seguir con mi divulgación, además de recibir jugosos beneficios exclusivos. Dicho esto, vamos al lío, empezando por insultos y acusaciones de todo tipo que recibo. Si esta parte no te interesa, te la puedes saltar yendo a la siguiente marca de tiempo. ¡Eres ñordo hasta las cejas! ¡Qué tufa progre! ¿Quién te ha dado clases de historia? ¿Abascal? ¡Dios mío! Anticatalán, ¿verdad? ¡Qué vergüenza a la gente como tú! ¡Asco me das! ¡Y no soy catalán! ¡Tú no eres más que un comunista más! ¡Se te ve a la legua! Me gustaría saber a qué se refiere con catalanistas. Según como lo dices, parece que eres españolista. Huele mucho a caspa este canal. Vete a contarles tus vídeos a los de Vox. Dime que eres facha sin decirme que eres facha. Es progre, odia a España. Otro vendido a Mohamed VI. Otro Vox subvencionado, vete a la mierda. Madre mía, sí que odias Cataluña. Me hace gracia eso de odiar Cataluña habiendo vivido siempre aquí. Como puedes ver, me han llamado de todo. Facha, progre, comunista, anticatalán, catalanista, vendido a Marruecos. Me gustaría que os aclararais en los comentarios, porque hay acusaciones incompatibles y ya no sé qué soy. O sea, al final me haréis desarrollar un trastorno de personalidad múltiple. Los comentarios los recibo de muchos sitios distintos, pero sobre todo por YouTube Shorts y TikTok. Y eso es de lo que quería reflexionar. Gente que habiendo visto solo un vídeo o un minuto tuyo hablando de un tema en concreto, ya proyectan algo en ti y se creen con el derecho a juzgarte. O sea, es cierto que los humanos estamos diseñados para formar una primera impresión de una persona muy rápido. Puedo entender que si ves un vídeo mío criticando al nacionalismo catalán, puedas suponer que soy nacionalista español. Pero donde sí tienes elección es en decidir si tirar mierda en los comentarios a alguien que conoces de un minuto. En mi opinión, esta necesidad parece que viene de la infelicidad de algunos, pues que quieren contagiar su negatividad a otros. Lo más sano, si no te gusta algo, es pasar de largo y no perder el tiempo. Además, que esta gente es muy monodimensional y binaria. O sea, para ellos o eres esto o eres otro. O eres catalanista o anticatalán. O eres progre o facha. O eres un patriota o un traidor islamista y separatista. Luego no os quejéis cuando os pongan vuestro puto sitio en los comentarios. O si me hincháis demasiado los pelotas, ya directamente os vais a bloqueados o a ocultos. Caso aparte de estos que sueltan su insulto y se van son los acosadores, que ya he tenido alguno. Por ejemplo, esta mujer en TikTok que no paraba de escribir en todos mis vídeos soltando su desprecio. Pero lo peor fue un tipo en TikTok también al que le hice un vídeo de respuesta a un comentario suyo, corrigiéndole, supongo, y bueno, se debió sentir humillado o algo, y no paró de escalar su agresividad en sus comentarios. Le bloqueé, el tío se creó otra cuenta, volví a bloquearla, me buscó por LinkedIn para acosarme, se creó otra cuenta en TikTok, y así terminó creándose quizás como 5 o 6 cuentas por esto. Un tío que debía tener 40 y pico, 50 y pico años. O sea, ya hay que estar muy mal de la cabeza y tener mucho tiempo libre para perderlo así, ¿eh? Hay que reconocer que de momento tampoco es que haya tenido nada demasiado grave, y sé que compañeras divulgadoras lo tienen mucho más jodido con tíos acosadores que no saben cómo ligar ni aceptan un no por respuesta, les mandan fotopollas, etc. O sea que tampoco me puedo quejar mucho conociendo la fauna que pulula por internet. Por supuesto, no todos los comentarios son malos, y también recibo alabanzas. Muy buen canal, y un tupé perfecto. Magnífico tupé. Lo único que te envidio es el tupé, espero que sea auténtico. Cántate una de Gris, anda granuja, que lo estás deseando. Sí, a veces causo esta impresión. Vayamos ahora ya sí a por barbaridades históricas, empezando con una tontería histórica soltada por un independentista catalán. Cataluña tuvo el primer parlamento del mundo. España tuvo que esperar casi 500 años para empezar a existir. Y desde entonces han vivido el 90% de su tiempo en dictaduras totalitarias. Por esto y más somos tan diferentes. Di la fuente, que digas la fuente, di la fuente de la investigación, di la fuente. Me pregunto cuál fue ese primer parlamento de Cataluña según él.
Me hace gracia eso de inventarse datos y decir que España ha estado casi siempre bajo dictaduras totalitarias. Y antes de que me salte uno en los comentarios diciendo que la ciudad de León es cuna del parlamentarismo porque la UNESCO dice no sé qué, ya te adelanto que tampoco. La UNESCO responde a lobistas y si le pagas ahí bien, te reconocerá lo que quieras. Pero lo que no es honesto es calificar a las Cortes de León del 1188 como el primer parlamento del mundo. Aparte de que siempre, desde los tiempos más remotos, han existido formas de gobierno asambleario y de representatividad y participación política. O sea, apropiarse de eso es faltar a la verdad y un insulto a la inteligencia. Ignorante, Wilfredo, como tú lo llamas, no existió. Guifré sí, y déjate de ver la enciclofacha y búscate libros que expliquen la verdad. Cree el ladrón que todos son de su condición, llamándome a mí ignorante. En la documentación del siglo IX, Bifredo firmaba como Bifredus, o sea que en español su nombre es más fiel a su original en latín que en catalán Guifré. O sea, imagínate si has quedado en ridículo con este comentario. Todo lo que pasa cuando aprendes la historia que te explican Puigdemont y Junqueras. Este otro catalán dice que los castellanos son destructores de culturas y los países que colonizaron son tercermundistas, mientras que los colonizados por ingleses son del primer mundo. Esto es lo que se llama cherry picking, coger lo que te interesa e ignorar el resto. Porque sí, Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda son países desarrollados, pero por un lado fueron colonias de poblamiento donde se reemplazó de manera genocida a casi toda la población nativa, y por otro lado, ese comentario ignora la larga lista de países víctimas del imperialismo británico. O ahora resulta que Nigeria, Sierra Leona, India o Malasia son países desarrollados. Este nacionalista catalán dice que España no existía antes del siglo XVIII, dice que España se forma entre el 1716 y 1812, o este otro dijo que España nunca existió como país, es un concepto inventado por Franco. Mirad, merluzos antiespañoles, mirad la imagen de varios tratados de paz entre las coronas de España y Francia a lo largo del siglo XVII. O este otro tratado de paz entre España e Inglaterra en el 1665. No sé, ¿estaban firmando Francia o Inglaterra tratados con un país que no existía? O sea, se habían vuelto locos. No solo se hablaba de España desde el exterior, también en obras dirigidas a un público español. Por ejemplo, en el libro Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, rey católico de España y de las Indias, publicado en 1634. O la Crónica de España de Diego de Valera, publicada en 1562, o el libro de Grandezas y cosas memorables de España, publicado en 1549, por Pedro de Medina, y que, como es de antes de la Unión Ibérica y posterior restauración de la independencia de Portugal, pues incluye al Reino de Portugal en lo que se entendía como España, que eran todos los entes políticos de la península ibérica. Y que como estos te puedo sacar miles de documentos hablando de España y la nación española antes del siglo XVIII. La gente que utiliza estos argumentos negando la existencia de España antes del siglo XIX o del siglo XVIII caen en el error de confundir la construcción del Estado español y del Estado-nación con la propia existencia de España. Ahora ya me veo a alguno diciendo, pero es que España solo era un concepto geográfico. A ver, vamos a ver. ¿Cómo va a ser solo un concepto geográfico? O sea, que no estamos hablando aquí de los Pirineos o del Guadalquivir. España es una idea inherentemente política. No solo porque iba vinculada a soberanos, sino porque, como explicaré en un momento, la definición de lo que es España ya era algo discutido y cambiante según la época. Y si usamos esta definición restrictiva y sin sentido, entonces tampoco podríamos hablar de que existieran Francia, Inglaterra, Italia, Japón o China, a pesar de que los documentos de la época y anteriores se hablaba de ellos. Si lo que se entiende por Francia o China y sus fronteras ha ido variando a lo largo del tiempo, es precisamente porque son conceptos políticos, no geográficos, y lo mismo se aplica a España. O sea, de verdad, que estas afirmaciones de que España no existía o solo era un concepto geográfico son un despropósito intelectual de alguna gente de izquierdas que lo repite prácticamente como un acto de fe, no sea que España sea algo más antiguo del siglo XIX, o que no sea un invento aquí de Franco, ¿no? Y de algunos nacionalistas antiespañoles, siempre que no se aplique esa falta de antigüedad de la nación a la suya, claro. Estos son iguales a los que afirman que Cataluña no existía en el siglo XII solo porque aún no se había articulado de manera más concreta políticamente con unas cortes y leyes comunes, cuando lo cierto es que en el siglo XII se habla de Cataluña y ya expliqué que tenía el significado político del territorio dominado por Barcelona. Dicho esto, la pregunta clave es, ¿cuándo nace España?
Admito que alguien podría defender que se pueda hablar de España ya con la Hispania romana y visigoda o de este concepto en época medieval. Sin embargo, los argumentos me parecen débiles, y esto es igual al hecho de que la Galicia romana no es lo mismo ni en extensión ni en concepto a la región de Galicia, por mucho que etimológicamente venga el nombre de ahí. Para el caso hispano se podría rebatir a los que afirman que nace España con el reino visigodo de Toledo por el hecho de que el rey Leovigildo y sus sucesores se intitularon reyes de Hispania, Galicia y Narbonensis, es decir, dividían su reino conceptualmente en 3 regiones geográficas diferenciadas, y Galicia la veían como una región que ya no formaba parte de Hispania como en la antigüedad clásica, a consecuencia de que había pertenecido al reino suevo. Durante la Edad Media existieron formas muy diversas de concebir Hispania o Spania, según el tiempo y lugar. Algunos lo aplicaban solo a las zonas bajo control musulmán, otros a los cristianos, u otros a toda la península ibérica siguiendo la concepción romana de Hispania. Por lo tanto, no hay un concepto utilizable de España en ese entonces, o puedes decir que cambiaba mucho su definición en función de a quién preguntases. En mi opinión, es más práctico considerar que España nace como un concepto político más concreto y con continuidad a partir del matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y al conquistarse el reino nazarí de Granada, porque es a partir de los reyes católicos cuando aumentan mucho las menciones a España y los españoles en la documentación. Podemos diferenciar varias etapas en la formación de España. La unión de las coronas de Castilla y Aragón, la anexión del reino nazarí de Granada y de Navarra, la conquista de Portugal y Unión Ibérica, en la que un solo soberano gobierna sobre toda la península ibérica o sobre toda España como se entendía entonces siguiendo el concepto de Hispania romana. La guerra de restauración portuguesa desde el 1640, a partir de la cual se entiende que Portugal deja de formar parte de España y que por lo tanto lo que se llama España corresponde aproximadamente desde entonces con las fronteras modernas del Reino de España. La formación de España como Estado o entidad política con los decretos de Nueva Planta entre el 1707 y 1716. La formación de la nación española como sujeto político activo y no solo como súbditos de un rey con la Constitución del 1812. Y luego la construcción del Estado-Nación español bajo el reinado de Isabel II. Por lo tanto, igual que Cataluña primero fue un concepto político que más tarde se concretó en entidad política, también España fue formándose de forma gradual. No es como los países más artificiosos y modernos, como Estados Unidos, a los que se les puede fijar una fecha de nacimiento más concreta. En todo caso, la afirmación a secas de que España no existía en el siglo XVI es falsa, como he demostrado. Otra cosa es qué se entendía por España o que no existiera España como Estado. Pero existir existía, y esto no admite discusión posible. Lo que admite discusión luego es discutir sobre si España ya es una idea anterior o cuándo se forma el Estado español y su nación. Que España se constituya políticamente después de Castilla, Aragón, Galicia, Navarra o Cataluña no es un argumento válido para usarlo contra España o para pedir independencias, porque con ese argumentario, nos podemos retrotraer aquí al reino visigodo, al Imperio Romano o antes de eso. O sea, si queréis, nos volvemos aquí pueblos prerromanos directamente. O sea, si vas a utilizar algún argumento para la independencia, utiliza otros argumentos. Sobre la existencia de la nación española, es cierto que en la Edad Moderna, desde dentro de España, se hablaba mucho más de nación castellana, aragonesa o catalana que de nación española. Pero es un ejercicio de negacionismo histórico negar que existiera la nación española porque ya se hablaba de ella como comunidad política y no solo aquí como algo puramente geográfico para referirse a los ibéricos. Los sentimientos identitarios varían con el tiempo y son compatibles múltiples identidades, con una identidad más global y otra más regional o local. Pero esto lo veremos un poco más adelante en el episodio. Estos catalanistas que hemos visto comparten en realidad mucho con los nacionalistas españoles que dejaron comentarios anticatalanes en mi vídeo ¿Por qué Cataluña no fue un reino? Aclaro que no es lo mismo ser anticatalán que ser anticatalanista. Ser anticatalanista significa ir contra el nacionalismo catalán, mientras que ser anticatalán es odiar a todos los catalanes y menospreciar siempre que se pueda a Cataluña. Yo intento hacer pedagogía de que no es lo mismo el catalanismo con ser catalán. Ni es lo mismo el españolismo o nacionalismo español con ser español.
Todos los nacionalismos son excluyentes y crean enemigos internos y externos. Para un nacionalista catalán yo soy un traidor renegado de su tierra. Y lo mismo dirían los de Vox si no les votas a ellos o al menos al PP. Los nacionalistas vascos del PNV o Bildu dirían que no eres vasco, sino que quizás eres un colón español si no eres de su cuerda. Volviendo a las barbaridades históricas, recibí comentarios de este tipo. No existía en el Principado catalán, hay que estudiar un poco. Igual el que tiene que estudiar un poco eres tú con esa ortografía. ¿Por qué hablas de Principado? Nunca fue un Principado, fueron condados, no inventes. Oye chico, no estás contando la verdad. Cataluña había un pequeño condado y bajo el reino de Aragón ni principado ni mierda. ¿Cómo podéis ser tan torpes? No sabéis de dónde venís, por eso decís tantas tonterías. Ni hubo príncipe ni 8 cuartos. En Galicia sí hubo rey, estáis muy torpes. Y cuando os invadieron los franceses, ¿quién os ayudó? Así andáis, os creéis más que los demás, sois unos mierdas, como los demás. Así anduvieron toda la vida de llorones. Y tú, subnormal, Aragón fue un reino que al unirse a Castilla se forja a España, la nación más antigua de Europa, analfabeto y gilipollas. Y Cataluña jamás ha sido nación ni país ni reino, simplemente fue una autonomía de España. Estudia el Estatuto de los Charnegos y el Tratado de Corbel en el 1258. Y no las historias falsas del nacionalismo catalán, atontado. Por cierto, que este último tipo también es un acosador que estuvo durante varios días distintos escribiendo comentarios en este vídeo de por qué Cataluña no fue un reino. O sea, de verdad que algunos tenéis que pedir cita con el psicólogo, ¿eh? En resumen, estos son los analfabetos anticatalanes que ya mencioné en el vídeo porque sabía que aparecerían. Mira, si afirmas que Cataluña fue un condado de Aragón o que pertenecía al reino de Aragón, o si niegas la existencia del Principado de Cataluña, entonces eres un anticatalán y un negacionista de la historia. Porque realmente me cuesta creer que haya tanta gente que no entienda la distinción entre el Reino de Aragón y Corona de Aragón. Voy a hacer lo mismo que he hecho con los que niegan la existencia de España en la Edad Moderna para los que dicen que no existió el Principado de Cataluña. Capítols del General del Principat de Cataluña, un documento oficial del año 1601 para escribir sobre lo sucedido en las Cortes catalanas. Memorial en defensa de la lengua catalana para usarla en la predicación, dedicado a los muy ilustres señores diputados del Principado de Cataluña, padres de la patria. Y un libro de astrología del 1643 dedicado al ilustre Principado de Cataluña y a la nación catalana. No sé, todas las fuentes primarias que he mostrado y muchas más que existen hablando del Principado de Cataluña son una ensoñación o han sido manipuladas por los viles nacionalistas catalanes. También puedo empezar por el final, con la publicación en 1716 del decreto titulado bien en grande en mayúsculas para que te enteres, Nueva planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña. ¿Qué pasó? ¿Que Felipe V se fumó 5 porros ese día y abolió una institución que no existía? ¿O ahora resulta que Felipe V también es sospechoso de ser nacionalista catalán? Yo siempre insisto en que se debe dejar de manipular la historia para crear una narrativa determinada con unos fines políticos concretos, para defender con argumentos históricos un posicionamiento político actual. Para cualquier tema, sea modelo de Estado, lenguas, educación, inmigración, para cualquier posicionamiento político, debes usar argumentos a presente y futuro y dejar la historia en paz. O sea, tú, por ejemplo, puedes defender un modelo de Estado centralista o puedes incluso defender que cualquier lengua que no sea el español, el castellano, debe desaparecer y que la identidad catalana, gallega o vasca deben asimilarse a la castellana. Tú puedes defender eso, tienes esa libertad. Pero lo que es intolerable es que para defender tu posicionamiento político cometas fraudes históricos. Y ahí me tendrás para criticar cualquier forma de negacionismo histórico. Te lo voy a intentar explicar por enésima vez. No, no me lo explique. No me lo explique porque no lo voy a entender. No lo voy a entender. Te ponga como te ponga, no lo voy a entender. Que no lo voy a entender. No, yo no te grito. Yo te bajo el tono. Perdóname si te grito. Yo te bajo el tono. Pero a mí no me lo explique porque yo no lo voy a entender. Este comentario del acosador de antes no lo voy a leer porque es demasiado largo, mucho texto, pero dice que la lengua catalana no ha existido nunca, dice que es la lengua lemosina y desprecia a los catalanes diciendo que son franceses, países occitanos y que al ser tan nazis y conflictivos los catalanes, que no hablaban catalán, o sea, eran catalanes pero no hablaban catalán, porque eso no existe según él, pues los francos del Imperio Carolingio los expulsaron. En fin, la sarta de barbaridades históricas que acaba de soltar creo que se desmontan solas para cualquier persona con 2 dedos de frente.
Un pequeño detalle que no se menciona en el vídeo es que Cataluña, en origen, es un territorio ganado a los árabes por Carlomagno y poblado de gentes de la actual Castilla, y se llamó Marca Hispánica desde el 795 hasta el 812. Este otro comentario, en cambio, no es que sea anticatalán, lo que es un comentario, pues, absurdo, ¿no? Que no hay mucho por dónde cogerlo. Primera vez que escucho eso de que Cataluña fue poblada por gentes de la actual Castilla, o sea, no sé dónde lo saca. Y Marca Hispánica fue un nombre usado de manera oficiosa, es decir, no era ningún nombre oficial de ningún territorio administrativo, digamos, que se usaba para referirse a los condados carolingios al sur de los Pirineos. Estos, pero, no solo incluían a los condados de la Cataluña Vieja, sino también al condado de Ribagorza, en Aragón, y muy brevemente también al condado de Aragón, que era de origen franco. Y hubo un conde al servicio de los carolingios en Pamplona durante unos años también. Marca Hispánica es un nombre que historiográficamente se puede usar hasta finales del siglo IX, cuando los condados del sur de los Pirineos pues se independizaron de facto, conservando solo algún lazo político con el reino de Francia Occidental hasta mediados del siglo X. A partir de entonces ya ni eso. ¿Pero qué te estás inventando? Cataluña nunca ha sido lo que estás diciendo sesgadamente. Cataluña pertenecía a la corona de Aragón y jamás ha tenido identidad propia. Dejar de tergiversar y manipular la historia. Es cierto que Cataluña formaba parte de la corona de Aragón, al menos me alegra que no digas que pertenecía al reino de Aragón como tantos otros. Lo que es falso es decir que no existe ni ha existido nunca la identidad catalana, como ya he dejado claro antes al hablar de cuándo nace España. Así que te voy a dar una lección aquí de identidades colectivas. Todas las identidades colectivas son constructos sociales, es decir, una nacionalidad u otro tipo de identidad colectiva no son algo que nazca de manera biológica y natural, sino que se forma y evoluciona a través de procesos sociales y culturales que involucran a una sociedad y al propio individuo. Ya hice episodios sobre la evolución de la identidad de los fenicios, de la península o de los godos, o sea que siempre han existido sentimientos identitarios y es una gilipollez fácilmente desmontable decir que estos no existían hasta los nacionalismos del siglo XIX. Desde la plena Edad Media han existido sentimientos identitarios catalanes, igual que existían sentimientos identitarios castellanos, leoneses, gallegos o navarros. Y por supuesto que también se ha desarrollado una identidad española. Las identidades no son estáticas, y una persona puede tener múltiples identidades colectivas y cambiar la definición e importancia que le da a cada una de ellas o añadir o quitar algunas a lo largo de su vida. Por ejemplo, yo me defino, en este orden, como hispano, español y catalán, pero otra gente tendrá sus identidades. Hay quienes se definen ante todo como europeos, los que dirían que son exclusivamente catalanes, incluso gente que se identifica antes por su ciudad. También hay gente que entre sus identidades está su religión, su etnia o su condición sexual. Por ejemplo, un musulmán, un afroamericano o un homosexual pueden darle más importancia a esa identidad colectiva que no a su nacionalidad. Estos ejemplos prueban de que las identidades colectivas son un constructo social. Por lo tanto, basta ya de ver las identidades como algo exclusivo e incompatible con otras, y como si no se pudiera poner una identidad jerárquicamente encima de otra. Y basta ya de cometer un negacionismo histórico, negando la existencia de una identidad o nación catalana, igual que ha existido y existe una identidad o nación castellana, andaluza o canaria, y por supuesto una nación española. Mientras haya una sola persona que se identifique con una nación determinada, sea la cual sea, esa nación existirá. Porque, como he dicho, todas las naciones son un invento. Espero que hayas disfrutado de este episodio y aprendido más sobre naciones y Cataluña. Recuerda que habrá más, así que sigue la historia de España, Memorias Hispánicas en YouTube o en sus dos podcasts. Y si quieres ayudar a hacer posible la divulgación histórica de calidad, conviértete en mecenas de Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. Por cierto, que también he activado las membresías de YouTube para aquellos que les dé palo crearse una cuenta en Patreon. Y si suficientes personas se apuntan, pues lo mantendré como otra vía de conseguir esos beneficios exclusivos como elegir los temas de Memorias Hispánicas o acceso anticipado a los episodios. En el siguiente vídeo de barbaridades históricas comentaré algunas tonterías del nacionalismo español y nostálgicos del Imperio Español. Gracias por escucharme y ¡hasta pronto!